¿Qué es el desarrollo frontend? ¿Qué hace un programador frontend? Estas preguntas te las voy a responder en este video. Soy Manu, tu profesor de programador, y hoy vamos a aprender todo lo que tienes que saber para convertirte en un desarrollador frontend. Anteriormente hice algunos videos donde expliqué qué es la programación, qué hace un programador y qué es un desarrollador full stack. Te voy a dejar el link donde está esta lista con esos videos para que después que termines de ver este video puedas refrescar esos conocimientos. Ahora vamos a hacer un pequeño repaso de ese último video de qué es un desarrollador full stack, porque hoy vamos a tocar específicamente una parte. En este ejemplo, en donde tenemos que hacer una presentación de las ventas, trabajamos en una empresa y tenemos que hacer una representación, tenemos los datos, que es la lógica y que podemos almacenarlo en Excel. Pero también tenemos lo visual, que es lo que nosotros finalmente mostramos en la presentación. Si no tenemos tiempo de mostrar todo este Excel, mostramos directamente una presentación con gráficos que representan esos datos. Eso viene a ser el frontend, todo lo que los usuarios pueden ver e interactuar. Ejemplo, si tenemos un carro o un auto, todo lo que va a ser backend va a ser la estructura y el chasis y el motor, pero en donde nos vamos a sentar, en los asientos, el volante y todo lo visual que podemos interactuar va a ser el frontend de ese auto. Para ser un desarrollador frontend vamos a ver que nos piden algunas tecnologías que se van repitiendo, HTML, CSS, y hoy vamos a hablar un poco sobre cada cosa. ¿Qué es HTML? Imaginémonos que tenemos que construir una casa. Primeramente vamos a hacer los planos y los cimientos de esa estructura. Eso ocurre en las páginas web, en donde creamos la estructura de la página web. Acá queremos que haya una barra, un buscador, dos columnas, un footer y así sucesivamente. Todos los navegadores, Google Chrome, Safari, Brave, Opera, Mozilla, utilizan o interpretan lo que es HTML. Todas las páginas web tienen una estructura de HTML. Luego, si quiero hacer un diseño de esa casa, voy a empezar a trabajar sobre las puertas, los colores, qué materiales voy a usar. En nuestra página web sería lo correspondiente al CSS, que es lo que yo voy a aplicar para el diseño, y a la misma vez voy a utilizar CSS, es otro lenguaje, para que este diseño se vea correctamente en diferentes dispositivos. Eso se llama diseño responsive y lo logro gracias a CSS. HTML es un lenguaje de estructura de hipertexto, no es un lenguaje de programación como tal. CSS, si bien puedo trabajar con variables y algunas cositas que tienen que ver con la programación, no deja de ser un lenguaje de diseño y no de programación. Cuando aprendamos el primer lenguaje para, si empezamos a trabajar como frontend, va a ser JavaScript. ¿Qué sería en este ejemplo de la casa? Cuando ya le agrego funcionalidades, le agrego los servicios, internet, el agua, gas, electricidad y ya está habitable esa casa. En nuestra página web va a ser todas las animaciones, el uso de APIs, como por ejemplo si quiero mostrar un mapa, una reproducción de YouTube, eh, por ejemplo si tengo un periódico que muestre la cotización de la moneda, el clima, todo eso voy a empezar a usar APIs y voy a mostrar, y esas APIs están programadas en la mayoría de los casos con JavaScript. Esas son las tres tecnologías mínimas que voy a tener que conocer: HTML, CSS y JavaScript, pero no son las únicas. Si yo aprendo solamente JavaScript, el lenguaje de programación, se llama la manera vainilla o vanilla JavaScript. Pero las empresas no usan directamente JavaScript puro, utilizan lo que se llaman librerías y frameworks. Pero antes de pasar a JavaScript, pasemos a CSS. En CSS también tengo framework como Bootstrap o Tailwind, que son los más utilizados. Hay otros, pero estos dos son los más utilizados. ¿Qué es un framework? Un framework es un conjunto de herramientas y una manera en que yo voy a utilizar ese lenguaje. A cada lenguaje se le aplica un framework. Es decir que, por ejemplo, Bootstrap es un framework de CSS, Tailwind también. Vue es un framework de JavaScript y Next es un framework de JavaScript, no de otros lenguajes. Bien, o sea, cada framework tiene su propio lenguaje. Hay otros framework como por ejemplo Angular que utiliza TypeScript.
hay otro framework como por ejemplo Django que utiliza Python. O sea, cada framework o cada conjunto de herramientas, ya lo vamos a ver en otro video si no te queda claro, es una manera de programar que utilizan los proyectos y las empresas en base del lenguaje. Primero lo tengo que conocer, pero después me hace que la programación sea más rápida porque ya tengo una estructura que yo la voy copiando. Es como que en el framework ya me da un login, ya me da una conexión a la base de datos, entonces yo lo único que voy haciendo es cambiándola para mi proyecto. Es como una plantilla, llamémosle, del lenguaje. Después también en CSS tenemos algo que se llama preprocesador, como SAS, hay otros también, que me ayudan a darle más habilidades o más propiedades a CSS, pero no es un framework. En JavaScript también tenemos librerías, que no es lo mismo que framework. Las librerías son específicas para una cosa en particular. En este caso, el framework es un poco más general, o sea, me sirve para trabajar en estructura, en proyecto. La librería es para hacer algo en específico. Si yo necesito hacer una operación matemática en Python, me voy a buscar la librería Mat. Si yo necesito trabajar con ambientes de desarrollo de web, me voy a trabajar con React, que es la librería más famosa de JavaScript. Que dentro de JavaScript y dentro de React está Next.js, que es un framework dentro de React. Después tenemos NPM, que es un gestor de paquetes, también para trabajar con esto, con React. Y después también, si yo, una vez que conozco esto, puedo tener nociones de diseño UX UI para hacer prototipos, trabajar con sistemas de versiones como Git, realizar manejos porque voy a recibir APIs o APIs del backend para poder conectarme con otros sistemas. Seguramente también tendré que tener nociones de testing, trabajo en equipo con metodologías ágiles como Scrum, agrupadores y muchas otras cosas. Esto es como un conocimiento básico que yo voy a tener mínimo. Después yo tengo que tener la posibilidad de integrarme un poquito con el backend. No es que solamente si soy frontend no voy a tener que saber nada, porque necesito hacer la integración. Y también el backend va a tener que saber algo de frontend. Para ver algo de lo que es esto, de la interacción, yo tengo una página web, que les voy a dejar el link acá, que ven que tiene unas animaciones, tiene un logo que va y viene, y tiene un diseño. Acá yo tengo el código de esta página, que está el HTML, la imagen, el JavaScript y el CSS. Vamos a ver si yo abro esto en Visual Studio Code. Si abren Visual Studio Code van a ver el HTML. Ya después vamos a hacer un video específico de HTML, de CSS y JavaScript. No un video, un grupo de videos. Pero si quiero que entiendan la importancia. Yo lo voy a abrir. Este editor es Visual Studio Code, que dejé también un video cómo instalarlo. Y ahí se me va a abrir esta aplicación en un servidor local gracias a Live Server. Vamos a ver ahora cómo interviene cada uno en esta página web. ¿Qué pasa si yo a esta página web le borro el HTML? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasará? Si es la estructura del HTML. Si yo le borro el HTML a esta página, vengo, me enojo y le borro el HTML, lo voy a borrar acá. ¿Qué va a pasar con la página? No hay estructura, no hay nada. No hay cimiento, se cae abajo el edificio. ¿Qué pasa ahora si le vengo acá, me enojo y le borro el CSS? Que ya vamos a otro video de CSS. Hay estructura, hay imagen, están los elementos, están todos los elementos, pero no tiene un diseño. Entonces, si le vuelvo atrás el CSS y lo refresco, vuelve el diseño. Ahora, ¿qué pasa si le borro el JavaScript? Que acaban viendo que tiene otra estructura, otra sintaxis. Vengo y le borro. Miremos las animaciones. ¿Ven que hace como un saltito cuando yo paso el cursor en los links? Ahora, si yo le saco, no hace ese saltito. No tiene esa animación. O sea que este JavaScript me está sirviendo en este caso en particular para la animación. Entonces repito, HTML es la estructura, CSS va a ser el diseño y JavaScript las animaciones y también la lógica de este programa. Vamos a pasar ahora a lo que es cómo es el proceso de aprendizaje. Yo les voy a dejar también este roadmap, que es como un camino de aprendizaje que ustedes se pueden guiar y que está bueno.
que lo hiciera una comunidad de programadores. Y hasta ahí ustedes pueden ir logueándose y diciendo, bueno, ya aprendí esto, ya aprendí esto. ¿Qué tengo que saber acá? Antes de ser un desarrollador frontend, tengo que tener nociones básicas de Internet. Todo lo que sea redes. Y también cuando arranco, ya arranco con HTML, nociones básicas, accesibilidad, formatos y nociones de SEO. Después paso a CSS, lo básico, diseño responsive, maquetado de layout. Después paso a JavaScript, conocimientos básicos, manipulamiento del DOM, que ya vamos a ir viendo, no se preocupen si no conocen algunas palabras. Fetch API, Ajax, después un control de versiones, que el más recomendado es Git, que es el más usado. Un servicio de hosting, que puede ser alguno de estos, donde yo voy a guardar mi código. El servicio de paquetes, que le había dicho, el más famoso es Node, pero hay varios. El NPM. Después elegir un framework, y que acá, si bien aparece React como framework, es una librería. Lo demás, Angular, es, sobre todo yo lo recomiendo más para TypeScript, que es como un hermano de JavaScript. Ya vamos a ver la diferencia. Vue, Svelte, Solid, y hay varios, elijan alguno. Empezar a trabajar con CSS, que acá aparece el framework Tailwind. Arquitectura CSS, ven que también tiene su arquitectura. Procesadores, acá aparece SAS, que le había nombrado. Y aquí aparece construir, herramienta de construcción. Listener y Formatter. Esto es para trabajar ya con el formato del código. Módulos, que esto es lo que le había dicho yo. Que también pueden llegar a aprender ustedes lo que es agrupadores. Byte, width, pack. O sea, ya son un poco más complicados, pero ya a esta altura ya ustedes ya van a ir necesitando más cosas. Servicio de testing, porque también tengo que testear lo que yo voy haciendo, como Playwright y Cypress. Autentificación, que acá aparecen algunas estrategias. Seguridad de web básica. Componentes, HTML template, y aparecen muchas cosas más. Checkers, y acá aparece ya TypeScript, que también es un complemento, es hermano mayor, hermano mellizo, llamémosle, no gemelo de JavaScript. SSR, que acá vuelven a aparecer los frameworks, y acá aparecen otras cosas más, como Next, que le había dicho yo, Astro, React, Router, muchas cosas. PWA, para trabajar con el almacenamiento, socket, locaciones. Static Site Generation, vuelven a aparecer algunas palabras que ya conocen. Desarrollo app, o sea, para hacer aplicaciones, ya sea con Flutter, que ahí van a manejar con otro lenguaje que es Dart, React Native y Ionic. Y para aplicaciones de escritorio, también puedo usar Flutter, Electron y Tauri. ¿Qué se recomienda? Trabajar con Node, que es un paquete que se encarga mucho más del backend, pero que está bueno que lo conozcamos. Hay un camino de full stack también, y hay un camino de TypeScript. Es más, si yo me voy al camino de full stack, seguramente voy a arrancar con frontend. Bien, HTML, CSS, JavaScript, Node, Git, GitHub, tengo React, Node, Postgre, y acá recién aparece lo primero de backend, o sea, desde acá, desde la línea esta hacia la derecha. Pero arrancan con lo mismo que teníamos en frontend, nada más que acá en el otro está un poco más desglosado. Bueno, espero que les haya servido este video. Vamos a ir haciendo otros, sobre todo de HTML, CSS, JavaScript, y vamos a ir sumando todas estas tecnologías. Vamos a hacer algún explicativo de backend también. Vamos a ir explicando todos estos conceptos de nuevo: framework, librería, qué quiere decir un preprocesador, qué es el diseño UI, qué es un agrupador, y muchas otras palabras raras que se van surgiendo. Espero que les haya gustado este video. Síganme para más y comenten qué inquietudes tienen, en qué parte están aprendiendo, qué les gustaría hacer, y si entienden estos videos. Suscríbanse también porque me ayudan mucho. Hasta luego, que tengan una hermosa mañana, tarde o noche.